Puntos clave de la viruela del mono. Vamos a empezar definiendo o hablando un poquito del virus. El virus va a ser un virus de tipo poxoviridae, entonces virus pox, ¿no? Por eso es monkeypox. Va a ser un virus de ARN. Y bueno, en este mismo sentido tenemos que saber que vamos a tener dos principales tipos de virus que van a ser los que afecten a los humanos. Tenemos el orthopoxviridae y el chadopoxviridae. Sobre todo el chado va a ser el más asociado a humanos, pero bueno, también tenemos que saber que el orto va a ser un virus que también puede estarnos causando infección en humanos, sobre todo en el contexto de la epidemia reciente que acaba de haber de la viruela del mono. La transmisión va a ser por contacto con las lesiones o también por la vía respiratoria. Y bueno, lo que tenemos que saber aquí también es que a partir de que el paciente tenga la dermatosis, entonces si tiene la dermatosis, quiere decir que ya es contagioso. Definiciones importantes de estas definiciones operacionales clásicas en infectología. Tenemos un caso sospechoso cuando tiene una erupción o esta dermatosis clásica que es inexplicable. No se explican por qué es esta erupción y además a esto se le asocia cefalea, fiebre y linfadenopatía. Muy importante la linfadenopatía porque va a ser pues un síntoma con el que vamos a hacer diferencial de algunas enfermedades exantemáticas. Después, caso probable. Caso probable va a ser un caso sospechoso, pero que además haya tenido contacto. Entonces haya tenido contacto con un confirmado en los últimos 21 días. Ese va a ser un caso probable. Un caso confirmado va a ser el que tenga una PCR positiva y esta PCR avalada por el Instituto Nacional de Enfermedades de Control Epidemiológico o algo así, el INDRE, ¿no? Y bueno, un contacto va a ser un paciente que haya tenido contacto con un confirmado en los últimos 21 días. Esas son las definiciones importantes. Ahora, en la clínica vamos a encontrar que este virus se va a incubar nos hablan, tenemos aquí dos como periodos de incubación. Uno que nos dice que es de 5 a 21 días y otro que nos dice que es de 6 a 7 días, ¿no? Entonces podemos decir que el promedio es de 6 a 7 días, pero que se puede extender hasta los 21 días. Después de este va a haber un prodromo y este prodromo va a ser a base de fiebre. Este periodo este prodromo se va a dar desde el día 1 hasta el día 3, después de la incubación. Posterior a este prodromo ya vamos a tener la dermatosis. Y esta dermatosis, recordemos que nos habla de que el paciente ya es contagioso, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos la dermatosis, nos habla de que ya es contagioso. Y bueno, esta dermatosis va a aparecer a partir del día 3 y va a durar hasta el día 15. Y esta dermatosis se va a caracterizar por varias etapas. Primero, va a aparecer un exantema. Este exantema va a aparecer en mucosas, en la lengua. Ay, Alexa, nada. Bueno, perdón por eso, se activó Alexa. Bueno, entonces este exantema se va a caracterizar por lesiones en la lengua y en la boca, que van a durar de 1 a 2 días. Recordemos que esto aparece a partir del tercer día. Entonces esto es, por así decirlo, el día 3 y el 4, ¿no? Después de este exantema en lengua y boca, vamos a tener el exantema en piel. Entonces, ya después, este exantema en piel va a ser el que se caracterice por varias fases de la lesión. Entonces, este exantema en piel va a aparecer en el tercer día del inicio del exantema, ¿no? Entonces, es el tercer día después de la incubación, pero es como, por así decirlo, el sexto día del inicio del exantema. Y bueno, este exantema en piel se va a caracterizar por máculas, pápulas, pústulas, que las pústulas se van a caracterizar por ser umbilicadas y por costras. Y bueno, aquí lo que tenemos que saber es que en estas etapas solo va a haber una etapa a la vez o solo una fase a la vez. No es como en la varicela, ¿no? Que es aquí donde empezamos ya a hacer los diferenciales. No es como en la varicela que se tienen todas a la vez, dando el característico pues signo del cielo estrellado. Aquí es una sola a la vez y van a durar 7 días más o menos hasta llegar al periodo de costra. Entonces de que empieza en mácula hasta que llega a costra, entonces de mácula a costra van a pasar más o menos 7 días. Ahora, el diagnóstico, aquí lo que tenemos que saber es que siempre que sospechemos de un paciente o que tengamos un paciente con sospecha de viruela del mono, tenemos que hacer una referencia al INDRE. Y bueno, ahí le harán pruebas, ¿no? Las pruebas que le van a hacer va a ser, en primer lugar, una PCR
Y bueno, esta PCR se va a realizar de dos lesiones distintas. Puede ser de, bueno, o sea, dos lesiones, puede ser dos máculas, una mácula que esté en la cara y otra en el tronco, etcétera. Pero tiene que ser de dos lesiones distintas. Y dependiendo de dónde se encuentren estas lesiones, es de la sensibilidad que van a tener. La principal sensibilidad se va a dar en las lesiones cutáneas, una sensibilidad del 97%. La siguiente sensibilidad puede ser en las lesiones nasofaringeas, en donde tiene una sensibilidad del 26%, seguido de las sanguíneas, con una sensibilidad del 7%, y por último, una PCR de la orina, donde solo hay una sensibilidad del 3%. Y esta PCR va a ser negativa a los 21 días en el caso de lesión facial y va a ser negativa a los 28 días en el caso de lesión genital. Importante recordar eso. Y bueno, aquí tenemos que hacer justamente el diferencial con varicela, que ya dijimos cómo lo vamos a identificar, ¿no? Porque en la varicela hay todas las fases del exantema al mismo tiempo. Y en el caso de la viruela del mono, solo va a haber una fase a la vez. Y bueno, también vamos a hacer diferencial con sarampión. Y aquí la diferencia que vamos a hacer es con este signo que dijimos aquí, la linfadenopatía, ¿no? En el sarampión va a haber menos linfadenopatía que en la viruela del mono. Bueno, pasamos al tratamiento, que va a ser únicamente tratamiento sintomático, aunque tenemos algunos fármacos como cidofovir, brincidofovir, tecoviromat y VIGIV. Esos son fármacos que podemos usar, pero el tratamiento clásicamente va a ser sintomático. Y tenemos la vacuna Ankara, que va a ser una vacuna de virus vivo atenuado de 2 dosis, que se va a dar con 4 semanas de diferencia cada una de estas 2 dosis. Y bueno, como complicaciones tenemos impetigenización de la piel por Staph aureus, es decir, y una infección o sobreinfección bacteriana de la piel, exfoliación, conjuntivitis por queratitis corneal, lesiones deformantes en la cara o en alguna parte de la piel. Y bueno, aquí lo que tenemos que saber es que normalmente no van a pasar estas complicaciones, sino que normalmente se va a autolimitar. Y eso sería todo en cuanto a la viruela del mono. De este lado queda el apunte. Muchas gracias.